Y hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Llegamos ya a la clase número 103 y hoy continuaremos desarrollando este tema del pasado, del tiempo pasado en hebreo con los diferentes grupos de verbos. Hoy te recuerdo a ti que todavía no te has suscrito, suscríbete a mi canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos. Si te gustan mis videos, dale me gusta, compártelos y deja tu comentario, los estaré leyendo y contestando. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video en el día de hoy. Y rápidamente, ¿qué es lo que veremos en el día de hoy? Continuaremos viendo lo que es el verbo ser o estar, en este caso aplicado de otra manera. Veremos el verbo tener o haber en hebreo en pasado, que es otra de las aplicaciones del verbo ser o estar en pasado. Veremos más del verbo ser o estar, que es un verbo extenso, de verdad. Como ya lo había dicho ayer, es un verbo muy importante en pasado. Y lo veremos aplicado al tiempo impersonal o personal en pasado, ¿sí? Tanto impersonal como personal, que significa cómo reacciona este verbo cuando se junta con un adverbio o con un verbo en infinitivo. Y por supuesto, ejercicios de lectura y ejemplos prácticos. Y muy bien, comenzamos rápidamente entonces con el verbo tener o haber en hebreo en pasado. El verbo ser o estar, ¿sí?, en pasado también se utiliza como pasado del verbo tener o haber. En esta categoría se usan o vamos a utilizar solo las siguientes formas. Vamos a utilizar solo las siguientes formas del verbo ser o estar en pasado. ¿Y cuáles son esas formas? Hayá, que si ustedes recuerdan, hayá es el verbo ser o estar en pasado para el pronombre hu, ¿ok? Para el pronombre él. Vamos a utilizar también haitá, que es el verbo ser o estar en pasado para el pronombre ella, he, para el pronombre he. Y por último utilizaremos el verbo ser o estar en pasado para ellos o ellas, que es hayu, ¿ok? Hayu. Para formar el verbo haber o tener en pasado, se reemplaza el verbo haber o tener en presente por alguna de estas tres formas del verbo ser o estar, o sea, estas tres formas. Alguna de estas tres formas se reemplaza en pasado. Esta elección es importante, depende del sustantivo al cual nos estemos, aquí falta una S, nos estemos refiriendo. Y se le agrega la preposición le declinada para cada uno de los pronombres según sea la necesidad. Y ya vamos a ver entonces ejemplos para que entendamos esto. ¿A qué me estoy refiriendo? En la frase yo, ¿sí?, entre paréntesis yo, porque lo puedo omitir fácilmente y decir simplemente tengo un amigo. En la frase tengo un amigo, yo tengo un amigo, normalmente esto es una frase en presente y cuando vimos el verbo haber o tener en presente vimos que esto se decía yeshli, haver. Yesh es el verbo haber o tener, li se utiliza para decir que tengo yo, ¿ok? Porque este verbo haber o tener no se conjuga, no tiene conjugaciones. Entonces, para poder diferenciar a qué pronombre me estoy refiriendo, se le acompaña la preposición le declinada para cada uno de los pronombres según sea la necesidad. En este caso es yo. Y si es yo, pues entonces es el li, ¿sí?, que es la preposición le declinada para el pronombre ani, o sea, li. Yeshli haver, ¿ok? Yeshli haver. Ahora, ¿cómo sería esto en pasado? Yo tengo un amigo, pues en pasado sería yo tuve un amigo, ¿sí? Yo tuve un amigo. ¿Y cómo entonces sería? Aplicamos la fórmula que ya vimos anteriormente en el enunciado. Omitimos
el verbo haber o tener en presente, que es yesh, lo reemplazamos por el verbo, ¿sí? El verbo ser o estar en pasado, ¿sí? Según, dependiendo del sujeto o sustantivo al cual nos estemos refiriendo. En este caso, el sustantivo al cual nos estamos refiriendo es amigo. El sustantivo es amigo, ¿sí? Aquí nos estamos refiriendo a un amigo, amigo. Y la palabra amigo es una palabra masculina, primero que todo. Hay que toda esta operación se hace en la cabeza en cuestión de segundos, menos de un segundo se hace esto. Amigo es una palabra masculina y es una palabra singular. Por lo tanto, si es singular y es masculina, la forma que tenemos que utilizar del verbo ser o estar en pasado va a ser haya, porque haya es masculino y es singular. Haita es masculino, es femenino y es para el singular, y hayu es para el tanto masculino como femenino, pero para plural. Entonces, haya, masculino, singular, aita es femenino, singular, y hayu es masculino y femenino, plural. ¿Ok? Por lo tanto, en yo tuve un amigo, la variante que vamos a utilizar es haya, ¿sí? Porque es masculino, singular, haya. Y mantenemos el li, o sea, la preposición le declinada para cada uno de los pronombres según sea la necesidad. En este caso es yo, el pronombre yo tuve, o sea, li. Hayali Javer, amigo, Hayali Javer. O sea, Yeshli Javer es en presente y si lo quiero pasar al pasado, o sea, yo tuve un amigo, sería Hayali Javer. ¿Sí lo ven cómo funcionaría esto? Hayali Javer. Y esto automáticamente sería el verbo haber o tener en pasado. Pasé de Yeshli, pasé a Hayali. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. No tienes trabajo. ¿Quién? Tú. Vamos a hacer de cuenta que es tú para hombre. Tú, hombre, no tienes trabajo. ¿Cómo lo decimos normalmente? No tiene es ein. Acuérdense que en el verbo haber o tener lo que hacíamos era reemplazar el yesh y para decirlo en negativo se cambiaba por una palabra que era ein. ¿Sí se acuerdan? No era decir lo yesh, porque es un error, no se dice lo yesh, o sea, no tengo, no, sino que se cambia toda la palabra yesh por otra palabra que ya representa el no tengo o no tienes, que es ein. ¿Ok? Ein. Ein, y luego vendría, por supuesto, la preposición le declinada para el pronombre al cual nos estamos refiriendo, en este caso es tú, ein leja, y el sustantivo, trabajo, avodá, ein leja, avodá. Ahora, ¿cómo decimos esto en pasado? Entonces, para pasarlo al pasado, lo que tenemos que hacer es omitir, otra vez yo me vuelvo a lo mismo, omitir el verbo haber o tener en presente, en este caso ein, que es negativo, omitirlo y reemplazarlo por el verbo en pasado del verbo ser o estar según sea la necesidad. En este caso nos estamos refiriendo al trabajo. Trabajo en hebreo es avodá. Y avodá en hebreo, primero que todo, es una palabra femenina y es singular. Por lo tanto, si es femenina y es singular, la opción que tenemos que utilizar en pasado es esta. Aquí está. Haitá, ¿sí? Y no hayá. ¿Por qué? Porque avodá, que es el sustantivo al cual nos estamos refiriendo, es femenino, ¿sí? Por lo tanto es haitá. Ok, entonces ponemos haitá. Pero la oración nos está diciendo que no, es negativa, no tuviste. Es decir, tenemos que anteponer, hay la necesidad de anteponer lo que es la palabra negativa para no en hebreo, que es lo, ¿ya? En el presente había una palabra que representaba el negativo para el haber, para el verbo tener o haber, ¿sí? Que es ein. Pero ya en el pasado ya sí hay la necesidad de colocar o de anteponer la palabra negativa en hebreo para el no, que es lo.
O sea, quedaría lo haitá, ¿sí? Y ahora sí, ¿a qué persona, a qué pronombre nos estamos refiriendo? En este caso, tuviste, o sea, tú, el tú, o sea, leja, ¿sí? Que es la preposición le declinada para el pronombre usted, hombre. O sea, lo aita leja avodá. O sea, pasó de ser en leja avodá a lo aita leja avodá. O sea, uno está en presente y este ya lo pasamos a pasado. En leja avodá, lo aita leja avodá. No tienes trabajo, no tuviste o no tenías trabajo. Muy bien. Y el último ejemplo. Tenemos muchos libros. Tenemos muchos libros en presente, lo diríamos yesh, y la preposición le declinada para el pronombre nosotros. Yesh lanu harbe esfarim. Este sí es muy fácil. ¿Y cómo lo diríamos en pasado? O sea, tuvimos o teníamos muchos libros. Entonces omitimos y reemplazamos este verbo, ¿sí? En presente, el verbo tener o haber en presente, lo omitimos y lo reemplazamos por una de las formas, una de las tres formas del pasado del verbo tener, del verbo ser o estar, ¿sí? ¿Cuál de las tres formas? Pues tenemos que analizar cuál es el sustantivo al cual nos estamos refiriendo. En este caso es libros. Libros es una palabra masculina, pero es una palabra plural, porque es libros. Por lo tanto, la forma que vamos a utilizar es esta, hayu. ¿Ok? Hayu. Y ahora sí mantenemos el lanu, que es el pronombre al cual nos estamos refiriendo, en este caso nosotros. Hayu lanu harbe sfarim. Hayu lanu harbe sfarim. Tuvimos o teníamos muchos libros. Y muy bien amigos, continuamos y llegamos a la última parte de esta clase, que seguiremos viendo lo que es el verbo ser o estar. Ahora lo vamos a ver dentro del tiempo impersonal en pasado. Tanto impersonal como personal, aquí hay que hacer la excepción. Tanto impersonal como personal. Y como lo ven, ya es la cuarta forma de utilización o de variante que tiene el verbo ser o estar. Voy solo a recordarlas. La primera variante del verbo ser o estar era utilizarlo como verbo, el verbo ser o estar. En pasado, por supuesto. La segunda variante del verbo ser o estar era cuando nos referíamos a oraciones de condición o algo repetitivo. Si ustedes recuerdan, si hubiera hecho tal cosa o yo solía hacer tal otra. Esa es la segunda variante, que eso lo vimos ayer. La tercera variante, que fue la que vimos hoy, hace un rato, es utilizar el verbo ser o estar para conformar el verbo haber o tener en pasado. Esa es la tercera opción. Y la cuarta opción del verbo ser o estar en pasado es utilizarlo para las oraciones impersonales o personales. ¿Qué son esos? Se utilizan oraciones personales o impersonales en las que el verbo ser o estar se une a un adverbio, ¿sí? Esto es importante, a un adverbio, o y, aquí falta o y, a un verbo en infinitivo. En esta categoría se usa el verbo solo en tercera persona del singular masculino, es decir, en esta cuarta variante del verbo ser o estar, solo vamos a utilizar esta forma del verbo ser o estar, haya, que es la forma para el pronombre who, que es él, ¿ok? Y vamos a ver de qué manera lo utilizamos. Oraciones impersonales primero. Vamos a hacer un ejemplo. El adverbio más el verbo haya, ¿sí? Que es este. O puede ser al contrario, también puede ir primero el verbo haya y luego el adverbio, no importa. Luego el verbo en infinitivo y por último terminamos con el complemento. Y vamos a ver el ejemplo. Fue difícil trabajar hoy. ¿Sí? Fue difícil trabajar hoy. Aquí primero vamos a aplicar el adverbio. ¿Ok? Aunque podemos también utilizar primero el verbo haya, no importa. Pero vamos a utilizar primero el adverbio. Aquí, ¿cuál es el adverbio en esta frase? Fue difícil trabajar hoy.
El adverbio es difícil en español, ¿no? Que en hebreo sería caché. Caché. Luego el verbo hayá, aquí está, hayá, caché, hayá. Luego el verbo en infinitivo, que en este caso es trabajar, ¿sí? La avod, caché, hayá, la avod. Y el complemento en este caso es hoy, hayom. Caché, hayá, la avod, hayom. Caché, hayá, la avod, hayom. O sea, fue difícil trabajar hoy. ¿Ok? Es una oración impersonal. ¿Por qué es impersonal? Porque no nos estamos refiriendo a un pronombre en específico. Aquí no hay pronombre, ¿sí? Simplemente estamos diciendo que fue difícil trabajar hoy. ¿Ok? ¿Para quién? Puede ser para ella, para él, para ellos, no importa. O también podemos intercambiar la posición del adverbio con el verbo hayá y también es válido decir hayá caché la vod ayom. También se puede. Hayá caché la vod ayom o caché hayá la vod ayom. Y otro ejemplo es fue divertido ir al mar. ¿Sí? Que ahora lo vamos a utilizar primero utilizando el verbo hayá. O sea, hayá. Luego sí vamos a utilizar el adverbio. ¿Cuál es el adverbio? Aquí es divertido. Haya kef, ir al mar. La lejet, el verbo en infinitivo. Y al mar, la yam. Haya kef, la lejet, la yam. Ahora vamos a ver esto cómo funciona en oraciones personales ya. O sea, el adverbio más el verbo haya o al contrario, también como en la anterior forma, también puede ser primero el verbo haya y luego el adverbio, no importa. ¿Sí? Luego la preposición le, declinada según el pronombre, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Aquí lo único que le estamos agregando es la preposición le, declinada según el pronombre. Es la diferencia entre una oración impersonal y una oración personal. ¿Y cómo sería? Me estaba prohibido beber mucho café. ¿Sí? Me estaba prohibido, me estoy refiriendo a algo personal, a mí, a yo, el pronombre yo. ¿Y cómo sería? Entonces, primero utilizamos el adverbio, ¿sí? Y el adverbio en este caso es prohibido. El adverbio es prohibido, que es asur, ¿sí? Luego el verbo hayá, aquí está, hayá, asur, hayá. Luego la preposición le declinada según el pronombre, en este caso el pronombre es yo, o sea, li. Asur, hayali. Luego el verbo en infinitivo, que es beber, en este caso, lishtot. Y luego el complemento, mucho café, harbe café. Asurli, hayali, lishtot, harbe café. Muy bien. Ahora otro ejemplo. Se les fue posible a ellos llegar a la fiesta. Y ahora vamos a utilizar primero el verbo hayá. Ahora lo vamos a hacer un switch, a trocarlo. Entonces, primero el verbo hayá, ¿sí? Y si utilizamos primero el verbo hayá, por lo tanto tenemos que utilizar, antes que utilizar el adverbio, antes de utilizar el adverbio hay que utilizar la preposición le, porque van juntas. Hayá, en este caso la preposición le declinada según el pronombre, en este caso ellos, el pronombre ellos. Hayá laem. Hayá laem, ahora sí, utilizamos el adverbio en este caso es posible, posible. Hayalahem, Hayalahem, Efshar, ¿sí? Ahora sí utilizamos lo que es el verbo en infinitivo, en este caso es llegar, leaguía y el complemento a la fiesta, la mesivá. Hayalahem, Efshar leaguía, la mesivá. Hayalahem, Efshar leaguía, la mesivá. O también lo podemos utilizar primero utilizando el adverbio. Efshar, Hayalahem, leaguía, la mesivá. Muy bien amigos, yo me despido, no sin antes con la frase del día. La frase es la siguiente. Hayali kashe liftor et hamivhan, ki lo hayali harbe zman. ¿Sí? Que aquí hay dos formas. Aquí hemos utilizado el verbo zero estar, pongan atención, de dos maneras. De dos de las cuatro formas posibles que se puede utilizar el verbo zero estar. La primera forma es de la forma
personal, o sea, la cuarta forma que vimos, que fue la última que vimos hoy, que es ayali caché. ¿Por qué? Porque estamos utilizando después de el verbo ser o estar, estamos utilizando lo que es un adverbio y luego seguidamente un verbo en infinitivo, en este caso liftor. Hayali caché liftor, o sea, me fue difícil a mí resolver tamifhan, el examen. Ki, o sea, porque lo hayali, y aquí ya estoy aplicando otra forma que tiene el verbo ser o estar, que es utilizarlo como verbo tener o haber en pasado. Ki lo hayali arbe esman, porque no tuve mucho tiempo. Muy bien amigos, y me despido, nos estaremos encontrando y continuaremos mañana, Dios mediante, con este tema de el tiempo pasado en hebreo.